Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo, ya con Dulce Olvera de regreso. ¿Qué tal, Dulce? ¿Qué tal tu descanso? Pues la verdad, vengo de buenas, a ver cuánto me dura. Entonces, muy feliz. No. Y gracias a Romina, ¿verdad? Sí, estuvo apoyándonos. Gracias a Romina, ganará por ello. Sí, Dul. Bueno, pues hoy les tenemos información sobre cómo ha impactado en la economía de Estados Unidos. Ha sido un lunes que varios medios describen como oscuro, un lunes negro, tanto para Estados Unidos en general, pero específicamente para Elon Musk, con caídas pues, en su red social X. También les tenemos información sobre la decisión que toma la Profeca de cancelar un delfinario en un hotel de la Riviera Maya, en donde hace unos meses reportamos la muerte de un delfín. Así es, Mon. Y en el Con Todo les traemos pues una entrevista de un caso de miles de despojo de propiedades allá en Oaxaca, específicamente durante el gobierno de Alejandro Murat, hoy felizmente militante de Morena. Entonces, como escucharon, va a estar muy bueno. Una pausa y arrancamos. Sean bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, gracias por estar con nosotras en Dos con Todo en este arranque de semana, lunes ya 10 de marzo año 2025, un lunes, como ya adelantabas, negro en cuestión de acciones caídas, sobre todo para Elon Musk, el empresario más rico del mundo, y para su empresa, tanto X, pero también para Tesla. Más adelante, o más bien vamos a arrancar con eso, pero primero quiero saludar al chat. Gracias, dice Pitcan, con todo, jóvenes. También una buena noticia de Gerardo Meléndez. Nos habían comentado que desde donde nos ven era casi medianoche, pero no sé, hubo cambio de horario y ahora ya son casi las 11 de la noche allá, entonces ya es más decente que nos vean. Muchas gracias por su apoyo también a Ana G, como siempre también. Y Roberto Quiroz decía que dónde andaba perdida, andaba feliz. Estabas descansando y también le manda saludos Roberto Quiroz a Romina, que estuvo acompañándome aquí la semana pasada. ¿Qué tal estuvo? Muy bien. ¿Bien? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y saludando una vez más a Luz Clara, María Luisa Álvarez Montaño y demás, nos arrancamos con las noticias, precisamente con este tema de lunes negro. Todo ocurrió desde ayer por la noche, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una entrevista a la cadena Fox News, pues de tendencia de derecha, muy afín a los intereses de Donald Trump. Bueno, ahí él dijo que prevé un periodo de transición en la economía de Estados Unidos, la principal potencia económica del mundo. Esto en el marco de su política arancelaria, que de momento pretende imponer a varios países, incluyendo México y China. Bueno, después de estas declaraciones, donde directamente se le preguntó sí consideraba que se podría dar una recesión como tal ya este 2025 en Estados Unidos, Trump evadió como tal la pregunta y dijo: odio predecir cosas como esa, hay un periodo de transición porque lo que estamos haciendo es muy grande, estamos trayendo la riqueza a Estados Unidos de nuevo. La semana pasada pues había advertido que iba a haber turbulencias ante estos aranceles impuestos. Bueno, a partir de estas declaraciones se cayó las acciones de las bolsas tanto de Estados Unidos y se contagió México y Canadá, pues directamente involucrados en este tema de los aranceles. El índice de Nasdaq, que es donde cotizan las empresas tecnológicas, perdió un importante 4% en la bolsa de Wall Street allá en Estados Unidos. Entre las empresas que más perdieron pues fue justamente Tesla, esta empresa de autos eléctricos de Elon Musk,
casi 14, entre 14 y 15%. Bueno, también a la par de esto ocurrió evidentemente a la apertura y al cierre por la tarde. Por la noche se vio como Trump, aunque tenía programados 3 actos en la Casa Blanca, incluida una reunión con consejeros ejecutivos, pues evadió como tal a la prensa. Bien, en estas reuniones, por ejemplo, con consejeros ejecutivos que le asesoran en materia tecnológica, también iba a tener una ceremonia en el despacho Oval para jurar en el cargo al nuevo director del Servicio Secreto, Sean Curran. Bueno, hemos visto a lo largo de estos 2 primeros meses de gobierno de Donald Trump que sí se abre a la prensa, entran no solo las conferencias de prensa de la vocera, sino él mismo permite preguntas de la prensa. Bueno, en esta ocasión no fue así, justamente en el marco del lunes negro. Bien, esta vez todos los eventos permanecieron cerrados y los portavoces de la Casa Blanca no detallaron como tal por qué. Bueno, yendo a los detalles de cuál fue la caída, al término de la sesión allá en Nueva York, el Dow Jones perdió un 2.08% para tocar un nuevo mínimo en 3 meses, al tiempo que el otro índice, Standard & Poor's, retrocedió un casi 3%, y el Nasdaq, ya les decía, que es donde cotizan las tecnológicas, un 4%. Además de Tesla, cayó, por ejemplo, Nvidia Corporation, que va de inteligencia artificial, así como Apple. Apple cayó casi 5%. También propiedad de uno de los empresarios más ricos de Estados Unidos y uno de los que estuvo asistiendo en la toma de cargo como presidente de Donald Trump ya en el lejano que 20 de enero, ¿verdad? Bueno, esto se contagió a México y el día de hoy también cierra la Bolsa Mexicana de Valores con una pérdida de 2.11%. A la par de lo que ocurría pues por este nerviosismo ante una posible recesión en Estados Unidos, derivado de las declaraciones del presidente ayer a Fox News, en los hechos, más allá, insisto, de las especulaciones y del nerviosismo de los inversionistas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, publica una fotografía el día de hoy en sus redes sociales, después de que ya X volvió a funcionar, donde comparte que continúan las negociaciones con las autoridades estadounidenses para evitar particularmente los aranceles al acero y al aluminio, lo cual a su vez también afectaría al sector automotriz. Bueno, además de México, también ocurrió en Canadá, tuvo un comportamiento parecido y la sesión allá en Toronto, su índice retrocedió casi 2%, bueno, 1.53%, algo que no ocurría en 3 meses. Eso en general en las bolsas. Ahora hablemos como tal de lunes negro para el empresario más rico del mundo, Elon Musk, dueño de X, dueño de Tesla, dueño también de una empresa de el espacio por su fanatismo hacia Marte. Y ahí sí nos pueden ayudar en operaciones. Se ve como el comportamiento de el valor de las acciones de Tesla Motors pues cayó. Ahí se ve el piquito del 3 de marzo al 10 de marzo en una perspectiva de un mes. Bueno, empecemos primero con lo que ocurrió muy temprano en la madrugada de este lunes 10 de marzo, que fue que no funcionaba Twitter. Se ha visto en otros días, como pues no solo X, sino otras redes sociales como WhatsApp, Meta y demás se caen. Y después pues vuelven a funcionar. Bueno, este caso fue particular porque el propio Elon Musk está acusando un ciberataque masivo contra la red social que compró, X, que registró problemas desde la madrugada tanto en Estados Unidos como en otros países. Bien, Musk de hecho sugirió que detrás hay un grupo coordinado o un país para después de plano insinuar que fue desde Ucrania. No planteó pruebas ni nada, pero llama la atención que está señalando Ucrania, pues una semana después de este encuentro del presidente Donald Trump con el presidente de Ucrania, pues ya lo decíamos en aquel viernes, este encuentro de declaraciones.
Bueno, como tal, esto está acusando Musk. Aún hay un ciberataque masivo contra X. Nos atacan todos los días, pero esto se ha hecho con muchos recursos. Un gran grupo coordinado, incluso un país está involucrado, averiguando eso al inicio de este lunes. Y ya después, en una entrevista con Fox News, con la cadena Fox News, reveló que hubo como tal un ciberataque masivo para intentar hacer caer el sistema de X con direcciones IP en el área de Ucrania. La última vez que se cayó X, y no por cuestiones, digamos, técnicas, sino por también ataques detrás, fue en agosto pasado. Acuérdense que en ese entonces, pues Donald Trump todavía era candidato presidencial y iba a dar dio una entrevista ahí en X, en una transmisión en vivo. Bueno, se anunció previamente y lograron tirar X para tratar de boicotear este evento de campaña vía X a través de esta red social de Elon Musk. Bueno, eso por parte de Twitter muy temprano, y luego el mismo día, por eso planteamos que es un lunes negro como tal para Musk, se caen las acciones de Tesla, pues su empresa de autos eléctricos. La semana pasada, The Wall Street Journal publicaba un análisis de cómo, a partir de la postura política de Musk, e incluso este tema del saludo nazi, pues han caído las ventas de los vehículos eléctricos, también aunado a la competencia de otras marcas ya de China y demás. Bueno, pues leyendo que justamente está relacionada su postura y su cercanía con Trump. Este es un análisis del portal de Investing, justamente se dedica a análisis financieros. Las acciones de Tesla experimentaron una espectacular subida de 84%, esto tras las elecciones presidenciales, cuando se confirmó que Donald Trump sería el próximo presidente y que se sabía que Elon Musk pues estaba muy muy cercano y que se iba además a formar parte de su gabinete. Bueno, eso ocurrió en noviembre, pero ahora todas esas ganancias se han desvanecido en el aire, como veíamos en pantalla. La acción ahora cotiza en torno a los $221. Hubo una caída el día de hoy de 15%, pero desde que llegó al gabinete de Donald Trump a la fecha, han caído un 55% las acciones de Tesla. Dice el análisis de Investing, una preocupación importante entre los inversores es la implicación de Musk con DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que algunos creen que está disuadiendo a los compradores, sobre todo en mercados internacionales y en zonas más liberales de Estados Unidos, que están en contra de la postura conservadora de Musk y de Trump y de todo ese círculo. En las últimas semanas, los manifestantes incluso han invadido concesionarios de Tesla, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Mucho se vio en Alemania, de hecho se proyectó todo un video en su momento para cuestionar a Elon Musk luego de este saludo nazi en la planta de Tesla en Alemania, pero esto se reprodujo en Francia, en Portugal, en ciudades de Estados Unidos como Portland, Chicago y Nueva York. Entonces, el análisis sigue planteando, las ventas de Tesla están bajo presión, ya que la reacción contra Musk aleja a su base de clientes, predominantemente liberales. Entonces, otro análisis que se suma al del Wall Street Journal de la semana pasada, que están diciendo que las caídas del valor, tanto de las acciones de Tesla, pero también de las ventas de los vehículos, también se atribuye a la postura de Elon Musk, que en el día de hoy, 10 de marzo de 2025, ha tenido un lunes duro. Y eso en cuanto a las ganancias, pero también se ha comentado bastante la postura de Elon Musk después de que el día de ayer, el domingo 9 de marzo, el gobierno de Polonia informó que buscará otros proveedores si el empresario y como ustedes saben, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, Elon Musk, decide excluir a Ucrania del sistema de satélites Starlink. Les comentaba que han sido muy polémicos los comentarios de Elon Musk porque aseguró en su red social X que su sistema de satélites Starlink es crucial para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Él afirmó este fin de semana que todo el frente ucraniano se derrumbaría si él los desactivara. Recuerden que Starlink utiliza satélites para brindar acceso a Internet a lugares lejanos donde la señal de la telefonía no está disponible. Ante estos comentarios de Elon Musk, el ministro de Exteriores polaco le respondió también en su red social X
con el siguiente mensaje: dejando a un lado la ética de amenazar a la víctima de una agresión, si SpaceX demuestra ser un proveedor poco fiable, nos veremos obligados a buscar otros proveedores. El ministro de Exteriores de polaco también dijo que el Ministerio de Digitalización paga unos $50 millones al año por el acceso de Ucrania a este sistema, el sistema Starlink. Y estas declaraciones pues se registran a días de que el presidente Donald Trump anunció que retiraría el apoyo financiero y de inteligencia a Ucrania después de 3 años de conflicto armado con Rusia. Y recuerden también que Elon Musk ha respaldado la idea de que Estados Unidos salga de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, esta alianza entre países de Europa y Norteamérica, con el argumento de que no tiene sentido que Estados Unidos pague por la defensa de Europa. Eso ha dicho Elon Musk. Y en esta controversia, estos mensajes que escriben en la red social de X, el portavoz de tecnología digital de la Comisión Europea, Thomas Regnier, dijo hoy en una conferencia de prensa que la Unión Europea tiene la capacidad para proporcionar a Ucrania lo que potencialmente necesitaría en caso de que pierda el acceso a Internet de los satélites de Starlink. Planteó lo siguiente en esta conferencia: nosotros tenemos capacidades existentes en la Unión Europea. Entonces, una polémica más que se suma pues a Elon Musk y a estas amenazas que lanza en su red social X. Buenísimo. Y también hay información sobre lo que vemos, pero en Canadá. Este fin de semana también pues llamó la atención que Mark Carney, el exgobernador del Banco Central de ese país, que nunca ha sido elegido para un cargo federal y que muy posiblemente sea quien quede a cargo del Canadá como primer ministro, pues ya Justin Trudeau no logre ganar. Este señor, Mark Carney, ganó ayer el liderazgo del Partido Liberal de Canadá. Él anunció su victoria con el argumento, con la promesa de unir al país para enfrentarse a Trump, y al mismo tiempo dijo derrotar al líder conservador Pierre Poilievre en una campaña electoral. Carney planteó lo siguiente la noche de ayer: Donald Trump cree que puede debilitarnos con su plan de dividir y vencer. El plan de Pierre, el líder de los conservadores y el posible candidato a primer ministro, nos dejará divididos y listos para ser vencidos. Lo que destaca también es que mientras Canadá espera este proceso electoral, está reacomodando su estrategia, cómo es que responderá a las amenazas de Donald Trump. Y una de estas estrategias se centra en la cuestión de la energía. Recuerden que los canadienses venden enormes cantidades de energía a Estados Unidos. Lo que han planteado expertos legales y regulatorios es que estas crecientes amenazas pues también están dando más impulso a Canadá para que mantenga sus amenazas pues, con la parte de la energía, cortar la energía a Estados Unidos. Recuerden que la semana pasada el primer ministro de Ontario anunció un recargo del 25% a las exportaciones de electricidad de su provincia a Estados Unidos, que entrará en vigencia este lunes. Pero también este primer ministro de Ontario ha llamado a otras provincias de Canadá que se sumen a estas medidas para frenar la energía que brindan a Estados Unidos. También Quebec, por ejemplo, el gobierno de Quebec ha planteado que está considerando detener ciertos tipos de transferencias de electricidad a clientes estadounidenses. Esta Alsacia Hart percibió lo mismo que yo, dice: jaja, la cara de Trudeau. En la pantalla estábamos viendo precisamente mientras hablaba el muy probable futuro primer ministro de Canadá, pues también se veía el rostro de Justin Trudeau. Y hablando del lunes negro, pues para él no ha sido solo un lunes negro, sino ya lleva bastantes semanas muy mal, en contraste con el trato de Donald Trump a la presidencia de México. A él pues insiste en tratarlo verdaderamente mal. Y volvemos con Trump.
por el tema de Groenlandia. Están en proceso de elección. Y la semana pasada Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio un discurso ante el Congreso y entre otros temas habló de Groenlandia. En ese momento él dijo: estamos dispuestos a invertir miles de millones de dólares para crear nuevos puestos de trabajo y hacerles ricos, y si así lo desean les damos la bienvenida a formar parte de la nación más grande del mundo, los Estados Unidos de América. Se lo dice a la mayor isla del planeta, que a su vez es una región autónoma de Dinamarca. Bueno, en estas elecciones de mañana están transcurriendo en medio de las amenazas de Donald Trump. Se ha dicho más de una vez, Groenlandia no está en venta, y el primer ministro de esta isla lamentó en una entrevista para la televisión pública que la imprevisibilidad de Trump está afectando varios frentes, tanto globales como allá en la isla, y aseguró que tras esta insistencia por hacerse con el control de Groenlandia, no desean ese acercamiento con la nación más grande del mundo, como dijo Trump, como hubieran querido en otras circunstancias normales. Bien, este primer ministro también está liderando, de hecho, la coalición de la izquierda independentista que gobierna Groenlandia desde el año 2021 y es favorito para ser reelegido, según unas encuestas que también mostraban una caída de los apoyos. Entonces, pues ya están en proceso de elección y vamos a ver qué onda. Sí, lo que destacan las agencias internacionales es que esta elección pues será muy distinta a otras que han tenido justo por estas amenazas de Estados Unidos, y pues tomando en cuenta que desde el gobierno de Estados Unidos han planteado tener control de Groenlandia, pues un lugar que es conocido también por los minerales que hay, pese a que el hielo cubre casi el 80% del territorio, pues sí es conocido por estos minerales, y por eso la atención se centra en lo que pasa en la elección de Groenlandia. Ahora vamos con información de un decomiso del que informan hoy las autoridades aquí en México. Fue más de 1 tonelada de metanfetamina que fue asegurada este lunes en el puente internacional Roma, Texas, y esto, de acuerdo a lo que han planteado autoridades, es resultado de una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas de México y las de Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y esto en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, detuvieron a un hombre que transportaba la droga oculta en 1,632 botellas de agua mineral, que son las imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Esta operación se realiza en el marco de la Operación Frontera Norte y bajo el procedimiento de despacho conjunto entre las aduanas de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y Roma, Texas. Durante la inspección de un tractocamión, pues se encontró que se transportaban estas botellas. Este tractocamión también transportaba chiles, papas, cebollas y, bueno, a la par, estas botellas con aparente agua mineral, pero en donde encontraron metanfetamina. Bueno, vamos a dar una vuelta informativa antes de irnos con todo sobre esta red de despojos allá en Oaxaca durante el gobierno de Alejandro Murat. Vamos a compartirles un fragmento de la entrevista que tuvieron hace un par de minutos los periodistas con el periodista Ricardo Rafael en el contexto de la presunta muerte de Miranda de Wallace. Bueno, pues él justamente pues ha estado investigando sobre todo este tema de la mal llamada activista Miranda de Wallace. Entonces, escuchemos este fragmento y volvemos con todo. Sí, yo la verdad es que en efecto el sábado, conforme fueron avanzando las noticias, creció en mí la duda. Y déjeme darles algunos argumentos por los cuales tengo esta duda que tú externas, y luego pues alguna corroboración de hechos que también he logrado hacer. El primer dato que les voy a dar no es conocido todavía y me importa mucho que lo conozcan ustedes. Habrán ya llegado a la parte, y si no llegarán a la parte en el libro, donde la madre de la segunda hija de Gualberto, de nombre Claudia Muñoz, que vive en Estados Unidos, me informó en una entrevista
que ella había hablado con Hugo Alberto León, alias Hugo Alberto Wallace, 1 año y días después de su desaparición. Es decir, es la prueba de vida más contundente. Sin embargo, fue una entrevista periodística, con el valor que eso tenga. El día de mañana, Claudia Muñoz está emplazada desde hace ya por lo menos un mes. Mañana es la cita para asistir al consulado de Oklahoma para rendir este testimonio en audiencia judicial. Entonces, sí resulta de llamar la atención que, ocurriendo un hecho tan importante el día de mañana, pues ella de pronto haya dejado este plano de conciencia en el que estamos nosotros el sábado. A esto debo sumar, y ustedes pueden corroborarlo, los libros que tienen en sus manos pues fueron enviados el viernes, es decir, desde el viernes el libro está circulando. El propio sábado yo publiqué una nota sobre las últimas arbitrariedades cometidas por Isabel Miranda, y ahí anuncio la publicación del libro. Que de pronto esta coincidencia cósmica permita pues que se aparte ella de rendir cuentas, sí lo deja a uno con muchas dudas. Ahora paso a lo que como reportero pude averiguar y se los comparto. El mensaje en redes sociales que todos vimos hacia las 3 de la tarde lo origina un periodista que se llama Antonio Nieto. Antonio Nieto me concedió una llamada ese mismo sábado en la tarde, y la llamada a mí me generó más dudas de las que tenía antes de llamarle. ¿Qué me cuenta a mí Antonio Nieto? Que él no está cercano a la investigación de este caso, ni lo conoce a fondo, y sin embargo conoce a algún familiar próximo a la familia Wallace. Le pregunté qué familiar, si era su hermano Roberto, la hija Claudia, o qué familiar. Me dijo que no podía revelarme la fuente porque le habían exigido a él que no la revelara. Segundo, me dice que habría fallecido después de una intervención quirúrgica, aunque habla en plural, de cirugías. Cuando le pregunto a qué cirugía se refiere, me dice que no me lo puede revelar tampoco. Le pregunto si es una cirugía estética o de otro tipo. Me dice que lo único que me puede decir es que la familia estaba interesada en que no se supiera el motivo por el que ingresó al hospital. Y lo último que le pregunto es la hora. ¿A qué hora murió? Porque nos enteramos hacia las 3 de la tarde, y después del mensaje de Nieto, pues Oscar Mario Beteta, Miguel Ángel Mancera y una serie de personajes públicos empezaron a empujar ese mensaje que todos vimos. Y entonces me interesaba saber a qué horas había ocurrido la muerte, y ahí lo que me responde es que no lo sabe. Lo que sí sabe es que la van a velar en Galloso de Avenida del Imán. Lo que hace es que yo llame a esta funeraria y no tenía ningún dato. Todo fue esto el sábado. Y en efecto, el domingo a las 10 de la mañana tengo corroborado, ¿no?, que se celebró una misa donde el ataúd nunca se abrió, que después de la misa, en efecto, un par de discursos de la familia, recuerdos de la vida de ella, que parte de la familia se veía destrozada, muy lastimada. Ahí estaba José Enrique Wallace, más bien deambulando y en la seriedad que lo caracteriza. Había, por cierto, coronas, algunas enviadas por el gobierno, había sobre todo una muy destacada, muy grande de la Secretaría de Gobernación, y a las 2 horas de la misa se llevaron el féretro para su cremación. No tengo más datos. Este último episodio me llevaría a corroborar la muerte de Isabel Miranda. Los hechos ocurridos el sábado alimentaron las dudas, y añado que hubo una llamada, ahora voy yo a guardarme mi fuente, a las autoridades policiales del más alto nivel en la Ciudad de México, que me respondieron el sábado por la tarde que no tenían registro de ninguna muerte en el hospital ABC de una mujer en las últimas 24 horas. Con todo esto, pues se imaginan ustedes lo confundido que me quedo, pero me parece ya imposible refutar el hecho de la muerte. No quiere decir que lo confirmo, me parece difícil refutarlo. La información que tú has recopilado en estos años, hablas de una década de darle seguimiento a este caso, nos habla de un personaje que ya habría en algún momento, en algún punto, fingido, digámoslo así, supongámoslo así, había fingido otra muerte, la muerte del hijo, en una fecha que no cuadra, de acuerdo con tus propias investigaciones, que viene a colación ahora porque va a haber una declaración ante una autoridad en un consulado, porque ese mismo personaje, el hijo,
hace una llamada más de un año después de haber muerto Ricardo Rafael. O sea, habría actitud después ya en la familia de engaños, de ocultamiento de datos, etcétera, que harían suponer casi cualquier cosa con respecto a la supuesta muerte de Isabel Miranda de Wallace. Dato que no es menor, Alejandro, es el nombre de su compañía. En español es el caso que se vuelve showcase. El inconsciente habla. Es una publicista, son publicistas. Son expertos en la construcción de publicidad y de publicidad falsa. Y en efecto, no hay un caso. A lo largo de esta historia hay muchos. Atentados que ella señaló que nunca tuvo. Supuestos. Gracias por continuar con nosotras en este lunes 10 de marzo. Ya son las 9:13 tiempo del centro de México. Vamos con el con todo. Les vamos a presentar el caso de una red de despojos allá en el estado de Oaxaca durante el gobierno de Alejandro Murat, expriista, hoy felizmente militante de Morena. Vamos con todo. Vamos con el con todo, Mon. Esto quiero compartirlo. Fue el pitazo a partir de estas declaraciones que daba el exgobernador de Oaxaca sobre las críticas de por qué ahora es militante de Morena. Él decía que en Morena lo habían tratado poca madre y pues nos arrobaron en este video, en este chacaleo a Murat y dijeron que por qué no hablábamos de, ellos lo llaman el cártel del despojo, allá en Oaxaca. Entonces, pues justamente hablamos con los hermanos Gómez Consati. Ellos son pues víctimas de las miles de víctimas de esta red de despojos allá en Oaxaca. Bueno, el entonces gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, que fue gobernador de 2016 a 2022 y que hoy milita en Morena, tuvo acceso a documentos que acusaban a funcionarios públicos de su administración, que además contaron con apoyo de jueces de distrito. Bueno, se les señalaba de despojo de propiedades en la entidad de Oaxaca. Murat, con prueba en mano, se comprometió a que se investigaría, incluso que haría sanciones contra sus funcionarios, pero, dicen los hermanos, solo nos tomó el pelo. El entonces subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, también habló de esto incluso en una conferencia matutina del entonces presidente López Obrador. Ahí expuso que de marzo del año 2021 a julio del año 2022, los últimos precisamente 2 años del gobierno de Murat, se acumularon 1,467 carpetas de investigación. A ver si nos pueden apoyar precisamente con este mapa que en su momento se proyectó en la conferencia y que se ve como esta red no solo se enfoca en el centro histórico de Oaxaca, sino también en la zona costera. Ahí está, esto fue proyectado en su momento frente al entonces presidente López Obrador. 1,467 carpetas de investigación por despojo de propiedades en Oaxaca, una entidad donde este delito además se ha acelerado en el marco de la conocida gentrificación, tanto del centro histórico como en la zona costera, en las playas. El 14% de estos casos está relacionado con notarios públicos que avalan documentos falsos, pero esta red además participa funcionarios del registro civil, del registro de la propiedad y también del Instituto Catastral de Oaxaca, con apoyo además de jueces de distrito. El pasado 17 de febrero, ya casi un mes, un periodista oaxaqueño le recordó el caso, pero ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum, también en una de sus ruedas matutinas, y le dejó incluso unos documentos particularmente de otro caso, no el de los hermanos Gómez Consati, sino el de un despojo de 5 hectáreas allá en Tlacolula, Oaxaca. La respuesta de la presidenta fue pedir que se dejaran los documentos a Adriana, que pues, atiende estos temas de atención ciudadana. Bueno, en su momento los hermanos Gómez Consati hicieron lo mismo, pero con el entonces gobernador Alejandro Murat, hoy pasando la poca madre en Morena. Bueno, vamos a escuchar precisamente cómo fue esta reunión. Al entonces gobernador y ahora senador. En esa reunión, el entonces gobernador, viéndonos a la cara y enfrente de todo su gabinete, afirmó que la persona que había
falsificado esos documentos desde el registro civil, es decir, sus servidores públicos, tenían que estar en la cárcel, que no era posible una bajeza de ese tamaño. Y pues simplemente hoy, a 4 años de haber emprendido esta lucha, pues no hay ni un solo servidor público en la cárcel, no hay ninguna persona particular de las que se beneficiaron en la cárcel. Particularmente estos documentos, parte de ellos nos los compartieron los hermanos precisamente para comprobar este caso. El primer paso fue que les cambiaron sus actas de nacimiento desde el registro civil y también hubo chanchullo en el registro público de la propiedad. Incluso les inventaron otras identidades. Bueno, a pesar de ello, pues esto fue lo que plantean sobre Murat. Mostraba pues una sorpresa aparentemente legítima de oír lo que estaba oyendo, de ver las pruebas, de leerlas porque se las puse en sus manos. En su momento se giraron instrucciones para que el registro público de la propiedad de oficio compusiera la situación. Nos inscribieron de manera, aparentemente nos reinscribieron en el registro civil porque aceptaban como que todas estas irregularidades. Sin embargo, yo me di a la tarea de hacer una solicitud de información para obtener el expediente completo con el que supuestamente nos habían reinscrito de oficio. Y me topo con la sorpresa de que nos habían reinscrito hasta en tanto un juez dijera lo contrario. Es decir, nada, ¿me entiendes? Fue una tomada de pelo lo que sucedió en ese entonces. Nos reinscribieron para que dejáramos de incomodar al gobierno en turno, pero con la condición de que pues los venciéramos en juicio. Entonces, por eso es que tuvimos que continuar, incluso hoy continuamos en nuestra batalla legal, porque de la misma forma comprometen con la misma documentación con la que el Estado falsificó, con los registros con los que ellos alteraron. Esa es la materia prima con la que un particular va y te demanda la nulidad de tus actas de nacimiento y la nulidad de tus títulos de propiedad. Entonces, pues, si me preguntas para nosotros qué sucedió, pues no sucedió nada. Nos quisieron dar una píldora para que dejáramos de incomodar al gobierno en turno, pero pues nosotros hemos tenido que continuar con todo el desgaste emocional, el desgaste económico, el desgaste familiar que significa enfrentar el aparato del Estado. En las mismas fechas en las que los hermanos denunciaron ante el gobernador de Murat estos despojos, también desde la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se abordó el caso. El 15 de septiembre del 2022, a 2 meses de que concluyera el gobierno de Alejandro Murat, el entonces subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía expuso desde Palacio Nacional que esta red estaba conformada por funcionarios públicos coludidos con grupos criminales para despojar inmuebles y luego revenderlos. Vamos a escuchar qué es lo que dijo en la conferencia de prensa de septiembre del 2022. Este caso es del estado de Oaxaca. Es el delito la anterior, por favor. El modus operandi de los sujetos, grosso modo, es el siguiente: ubican una propiedad que les resulta atractiva por la plusvalía, por la ubicación o por presumiblemente incluso no tener un propietario visible. Se investigan en los registros públicos, en catastro e incluso en el registro civil, y a partir de la colusión también con notarios simulan actos jurídicos para ir despojando a los legítimos propietarios de estos inmuebles. Una vez que proceden a hacer este cambio, esta simulación, hacen inscripciones precautorias en el registro público de la propiedad, en el catastro, y modifican las escrituras. En muchas de estas operaciones intervienen grupos criminales, gestores o supuestos líderes
que intervienen para, en colusión con servidores públicos y notarios, alterar las escrituras y las inscripciones registrales. También esto va acompañado de diversos delitos, en ocasiones violencia física, donde se apoderan del inmueble, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad, e incluso en los casos más extremos, privación de la vida, es decir, homicidio. Una vez que hacen todas las alteraciones, inscriben las nuevas escrituras y obtienen recursos a través de la venta de inmuebles. Siguiente. En el caso de Oaxaca, hay un total de 1,467 carpetas de investigación que se iniciaron en el periodo de marzo de 2021 a julio de 2022. De ellas, un 14.5% de las carpetas iniciadas, es decir, 213 de las carpetas de despojo están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales. Y un caso de homicidio para culminar este delito del despojo fue el del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique N., así lo identificaron en las autoridades, y él fue asesinado el 13 de septiembre del 2021, de acuerdo con el ex subsecretario Ricardo Mejía. La propiedad despojada de este magistrado está al lado de uno de los inmuebles de los hermanos Gómez Consati, que la misma red pretendía quitarles. Sin embargo, el ahora senador Alejandro Murat terminó su gobierno en noviembre del 2022 y después de que no logró ser el candidato presidencial del PRI en 2024, se acercó a Morena, partido en el que hoy milita. Recuerden que hace unas semanas les informamos de cómo en Morena, Oaxaca, el dirigente de esa entidad, Emanuel Navarro, narró cómo Alejandro Murat insistió en reunirse con el secretario de organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, para tomarse la foto de su afiliación, una foto que compartió en redes sociales, en donde se veía junto con Luisa María Alcalde, la dirigente del partido a nivel nacional. Esta foto también con Luisa María Alcalde la mostró en su red social y al ser cuestionado por la prensa después de que se confirmó esta afiliación de Alejandro Murat con Morena, pues le cuestionan si que respondió en esa ocasión: no tengan la piel tan delgada, no me preocupa nada, mi trayectoria habla por mí mismo. A mí me han tratado de poca madre aquí en Morena y para atrás ni para agarrar vuelito, así que no se me hagan bolas. Eso es lo que dijo. Y nos dio risa en esa ocasión cuando les compartimos la respuesta de Alejandro Murat, pero pues sí deja muy claro que no hay ningún señalamiento en Morena después de que se confirma ya su afiliación y pues incluso estaba posando con su credencial de recién afiliado. Sí, por ahí teníamos las fotos, a ver si nos pueden apoyar. Les decía, les compartíamos, a partir de estas declaraciones que da Murat, bueno, ahí está justamente con la dirigente nacional de Morena, mostrando su afiliación, y también hay otra donde está con Andy, el secretario de organización de Morena, y de acuerdo con Morena Oaxaca, pues resulta que esta fotografía fue en la Ciudad de México, no fue en Oaxaca, y se logró a partir de la insistencia precisamente de Murat. Luego da estas declaraciones de que se la pasa poca madre, o que lo tratan de poca madre en Morena. Nos arroban y nos piden hablar precisamente sobre la red de despojos durante su gobierno. Jacobo Ramos Pascual nos está diciendo, y arroba todo sin embargo al aire: si se vienen a Oaxaca y le jalan el hilo al registro civil de ahí, van a encontrar la nota del año y hasta de su carrera prácticamente. Bueno, dentro de esta red están involucrados funcionarios del registro civil, pero también del registro de la propiedad y también del Instituto Catastral de Oaxaca, más jueces de distrito. Y precisamente para los detalles, pues vamos al caso particular de estos hermanos. Este caso lo detectaron en el año 2020. Ellos son propietarios de inmuebles en el centro histórico de Oaxaca, una zona con bastante plusvalía. Y el primer paso para iniciar este intento de despojo
aclarar que no lograron el despojo en este caso, fue eliminarlos desde el registro civil de Oaxaca a través de quitar las actas de nacimiento de estos hermanos, Herve, Caleb y Ashmar Gómez Consati, y las sustituyeron con datos de personas fallecidas. A la par, les inventaron 3 identidades nuevas con un apellido López, y con ello, desde el Registro Público de Propiedad y el Instituto Catastral, dejaron de reconocerlos como copropietarios de estos inmuebles ubicados en el centro de Oaxaca. Ellos mandaron a hacer análisis periciales para determinar que efectivamente estas actas de nacimiento falsas, sus identidades falsas, eran eso, falsas. Bueno, escuchemos parte de cómo fue este caso. ¿Cómo sucede esto? Pues a través de una coordinación casi pues de coro entre el registro el registro civil, el registro de la función registral en Oaxaca, el registro público de la propiedad de Oaxaca se llama Instituto de la Función Registral, el registro catastral y el municipio. De manera coordinada, estas instituciones van desapareciendo tus propiedades y tu identidad y dan de alta las propiedades a nombre de una tercera persona. Van 4 años de lucha la que llevamos. Somos 3 hermanos, de apellidos Gómez Consati, los 3 copropietarios de inmuebles en el centro histórico de Oaxaca. Y en noviembre, en el año 2020, nosotros nos damos cuenta que ninguno de los 3 existíamos en el registro civil del estado de Oaxaca. Nos habían desaparecido de los archivos, nos habían desaparecido del sistema, nos habían desaparecido incluso de la base nacional de registros de nacimiento y nos habían creado una nueva identidad con apellido López, en el que nos cambiaban al papá, nos cambiaban de nombres y con ese nombre aparecíamos dados de alta en el Registro Nacional de Población, en la base de datos de Oaxaca, en la base nacional, etc. Al tiempo que sucedía esto, los inmuebles donde somos copropietarios en el centro histórico desaparecían del registro público de la propiedad, desaparecían del catastro y desaparecían del catastro municipal. Bien, el ex subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía señalaba que 14% de los involucrados son notarios públicos en toda esta red y se tiene identificado a un notario público en particular, Jorge Alberto Melo. Los hermanos lo señalan como estar directamente involucrado. Él es notario público 135, actualmente está residiendo en Italia. La Fiscalía de Oaxaca, bajo la gestión del fiscal actualmente Bernardo Rodríguez, no ha solicitado como tal la extradición de este personaje, a pesar de que hay carpetas de investigación. Bueno, Jorge Alberto Melo Gómez utilizó el programa incluso de Aristegui Noticias para calumniar en el año 2023 a estos hermanos Gómez Consati, a quienes señaló en esta entrevista de haber agredido a su familia y dijo estar suspendido como notario público en Oaxaca. Bueno, también hablamos con Herve Gómez, el otro hermano afectado, y él abundó en que este notario público 135 era el director del Registro Público de la Propiedad, una de las instituciones involucradas en esta red de despojos, pero en el año 2004, justamente el último año de gobierno de Murat Papá, es decir, José Murat, que estuvo del 98 al 2004. Pues él asegura que son los mismos personajes moviéndose en círculos en estas instituciones que conforman a su vez esta red de despojo. Escuchémoslos. Diversos personajes involucrados en el cartel del despojo, entre ellos el notario 135 Jorge Merlo Gómez, que es el mismo que aparece como beneficiario de todo este mecanismo que te acabo de contar de forma muy breve. Aparece como beneficiario de nuestros inmuebles. Es decir, uno de los inmuebles donde ahora el que pretende llamarse dueño es este notario 135, el inmueble de al lado en el centro histórico que colinda en más de 100 metros lineales con nuestro predio, a ese propietario lo asesinan y sacan una carta póstuma donde el magistrado exculpa de cualquier responsabilidad a este notario 135. Nosotros hemos aportado los elementos, los datos de prueba necesarios para
pues la judicialización en materia penal de este notario. Sin embargo, pues al menos pues tiene un año prófugo en Italia bajo unas omisiones escandalosas de la Fiscalía General del Estado. Este notario, el notario 135, en el 2004, él era el director del Registro Público de la Propiedad. Y en ese entonces, también ese escándalo de cártel de despojo explotó en Oaxaca. Ahora, en la administración anterior, es el notario 135 y él es el que está igual por detrás de varios escándalos, al menos. En medio se le señala por varios tipos de situaciones similares, ¿no? En el 2004, el que fue director del Registro Civil, ahora su hijo es el director del Catastro. El que fue el director del Registro Público, perdón, del Catastro en aquel entonces, ahora está en el Registro Público de la Propiedad. Son los mismos personajes, moviéndose en círculos nada más en esas instituciones y dedicándose a hacer exactamente lo mismo que han estado haciendo ya por décadas, ¿no? Bueno, y los hermanos Gómez Consati también iniciaron una defensa legal en tribunales federales desde el 2020 y cuentan con una sentencia firme donde se condena al Estado de Oaxaca a que los reinscriban en los registros públicos con sus verdaderas identidades. Sin embargo, parte del modus operandi de esta red de despojos en Oaxaca es inventar delitos a las víctimas con el apoyo de jueces de distrito con base en las identidades falsas obtenidas en el registro civil. Vamos a escuchar qué es lo que aseguró Caleb Gómez sobre este tema y pues qué hay detrás también, además de esta intimidación jurídica, porque nos cuentan, te contaron a ti, Dul, porque tú conversaste con ellos, cómo han sido también víctimas de acoso, de amenazas. Uh-huh. Vamos a escuchar. Al mismo tiempo que te desaparecen del registro de la propiedad, del registro civil, te levantan carpetas de investigación ya prefabricadas por delitos de suplantación de tu propia identidad, por despojo de tus propios inmuebles, por uso de documento falso, supuesto uso de documento falso de tus propias actas de nacimiento y de tus propias escrituras. Es decir, hay que sumar también a una fiscalía que se presta a la integración de este tipo de carpetas de investigación con documentos evidentemente falsos. Como decía Hervé, también hay que superar el tema de jueces. Hoy podemos decir que tengo una sentencia firme en la que se me reconoce la identidad, pero para eso tardamos casi 3 años en superar obstáculos de jueces de distrito, no todos, porque al final de cuentas es en la justicia federal donde pudimos alcanzar justicia, pero sí de algunos jueces de distrito que después los protegen cambiándolos de circunscripción, en el que con toda esta documentación que te estoy platicando, al mismo coro de las instituciones del Estado, en una resolución son capaces de resolver que tú estás queriendo suplantar tu propia identidad y que lo que quieres es el reconocimiento de una identidad que no te pertenece. Te acusan de dolo, etcétera, incluidos jueces federales, a los cuales, como decía mi hermano, se les tuvo que revocar en más de 2 ocasiones sus resoluciones, ordenándoseles que analizaran toda la información. Bien, aquí Omar nos está planteando, debe haber una limpieza estricta en las notarías públicas. Sospecho que las notarías son otro nido de ratas, pues son abogados con la capacidad de dar fe de los documentos y demás procesos y pues son la última palabra y resulta que pues también están coludidos, 14% en este caso de red de despojos. Bueno, finalmente también nos plantearon los hermanos víctimas de este intento de despojo de propiedades en el centro histórico oaxaqueño, que esto no es solamente en Oaxaca, sino se expandió a otras víctimas de otros estados, pero desde esta red, desde estas instituciones de Oaxaca, donde les cambian los documentos. Escuchémoslo. Y comienzan a salir muchísimas víctimas a lo largo del país, quienes se quejan
que desde el estado de Oaxaca, los mismos notarios que nosotros habíamos señalado y que son los mismos notarios que han sido señalados de estas irregularidades por décadas, escrituran inmuebles en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en Sinaloa, etcétera, a través de documentos falsos. Este fenómeno social que es el cártel del despojo, hoy, a resumidas cuentas, podemos sintetizarlo en que es un mecanismo que se organiza desde las instituciones del Estado, que alinea las instituciones, notarios incluidos, y registros, tanto locales como federales. Y este mismo modus operandi de amedrentarte, de amenazarte, ha sido denunciado por nosotros en su momento, pero también fue denunciado por muchas de las víctimas que en el último sexenio de la administración pasada, en los últimos 2 años de la administración pasada, denunciaban públicamente esto que te estoy contando. Entonces, no nada más somos nosotros, sino que nosotros resultamos ser la punta del iceberg de una ondanada de denuncias que se van ubicando en el tiempo, al menos desde 2004, señalando a los mismos servidores públicos que pertenecen a las mismas familias que 20 años después nosotros seguimos señalando y que están implicadas y a que aparecen en las denuncias que hemos presentado. Bueno, para concluir, este caso de red de despojos allá en Oaxaca, pues precisamente se le hizo un zoom en el contexto de cómo el entonces gobernador Alejandro Murat, expriista, ahora militante de Morena, pues tuvo las pruebas en la mano, les prometió que investigaría y citando a los hermanos, pues les tomó el pelo. Entonces, finalmente hay que escuchar el mensaje que le manda Herve Gómez precisamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el entendido de que no solo es la presidenta, sino también forma parte de este movimiento que le abrió las puertas a Alejandro Murat, en cuyo gobierno hubo esta red de despojos. Pues también quise hacer un llamado a la presidenta, ¿no? A la presidenta Claudia Sheinbaum, que voltee a ver qué es lo que está sucediendo en el sur, que voltee a ver qué es lo que hicieron estos personajes y que repiense quiénes son los que están integrando su equipo. Porque ese tipo de personajes realmente no pueden seguir viviendo de la impunidad y del pueblo que gobernaron. Bueno, y está el llamado, este llamado, Dula, a que la investigación continúe y sobre todo, pues que se evite que más personas sean víctimas de intentos de despojo. Con esta información, pues, damos paso a la nota que les preparamos para el cierre de este 2 con todo. Hoy la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendió las actividades en el delfinario del Hotel Barceló en la Riviera Maya. En un comunicado, la Profepa informó que esta instalación no cuenta con la autorización de la Semarnat para realizar actividades de espectáculos con delfines. En el comunicado planteó lo siguiente: con la suspensión de actividades, el hotel continúa operando, pero el delfinario no podrá hacer actividades de espectáculos o saltos con los delfines, pues no tiene autorización para dicha actividad. No están contempladas en su plan de manejo y son las que pusieron en peligro la integridad del delfín denominado Mincho. Simón, recuerden que el 31 de enero estábamos revisando justamente hace un poco más de un mes, fue que la Profepa decidió entrar y investigar este caso a partir de que se viralizó un video donde se veía como un delfín en medio de estas atracciones que dan allá en el Hotel Barceló en la Riviera Maya, pues se impactaba contra el concreto y fallecía. Esto se daba también en el contexto de que ya había habido otros fallecimientos de delfines dentro de este delfinario hoy suspendido. Entonces, la Profepa ya llevaba más de un mes haciendo esta inspección exhaustiva, así la denominan en su comunicado, y a partir de la difusión de este video es que pues empiezan a hacer las diligencias en el delfinario. Las muertes previas habían sido de los delfines Alex y Plata en el mismo delfinario.
Bueno, esta tarde la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy, emite un mensaje. En él, ella dice lo siguiente: esta es la primera medida que aplicamos a este establecimiento por los hallazgos de nuestra inspección. El trabajo que estamos haciendo no ha concluido. Y la Profepa está comprometida con asegurar el trato digno a los ejemplares de vida silvestre que se encuentran en cautiverio. De momento es una suspensión por falta de permisos en el contexto de las muertes de estos delfines. Pero aquí viene lo más importante: la Profepa no solo se va a limitar a este delfinario en este hotel, Barceló, allá en Riviera Maya, sino que va a empezar a abrir varias inspecciones en varios delfinarios, precisamente para garantizar pues trato digno a los ejemplares. Aunque cuando dábamos la nota hace poco más de un mes, pues hablábamos de que más allá de trato digno a delfines dentro de delfinarios, pues recordar que estos animales, pues su hábitat natural es el mar y estar en manada. Y también recordarles, Dul, que cuando les informamos sobre la muerte de este delfín, también anunciamos en ese momento que la Profepa estaba solicitando el plan de manejo aprobado y actualizado de este delfinario, así como el registro de cuántos animales han cuidado ahí, los informes anuales de 2018 a 2024, este inventario de animales, pues para rastrear las altas y bajas de delfines. Y lo que solicitaron en esa ocasión, según lo que ha planteado la autoridad, es pues también los dictámenes médicos y necropsias que se practicaron del 2018 al 2024. Entonces, pues está pendiente también esta información. Y vamos a dar seguimiento sobre todo a estas inspecciones que van a ampliar no solo a este delfinario, sino a otros, para garantizar pues un trato digno, al menos dentro de estos lugares de poco espacio, en contraste a el hábitat donde deberían estar los delfines. Hablábamos, por ejemplo, del contraste entre pues agarrarlos y llevarlos a una alberca muy pequeña, causando, por ejemplo, en estos casos, su muerte o su mal vida. Pero hay otro tipo de ejerción de turismo donde tú como turista no el delfín no viene a ti, sino tú tienes que ir hacia su hábitat natural y ahí puedes verlos, y hay derrama económica y también trato digno como tal a los delfines. Pues esa es la información que preparamos para ustedes aquí en Dos con Todo. Con esto creo que ya nos despedimos. Simón, gracias por habernos acompañado pues en este arranque de semana. Vuelvo con todo. Gracias. Sí, te ves más animada, Dul. Gracias por acompañarnos, por dejarnos sus likes, sus comentarios, por compartir esta información. Ya saben que nos vemos mañana aquí en Dos con Todo. Descansen.